Hola mis hermanos, ayer el Señor me dio otra palabra, pero no sé, solamente las voy a decir como Él las dijo, porque hoy en día hay muchas pastoras que gobiernan sus iglesias y hombres que no tienen pastorado y se dejan gobernar por ellos o por sus esposas. Y Él también me dijo de la palabra de que cuando dice en una parte en la Biblia, dice que la mujer se le permite estar en silencio en la iglesia y que ella se salvará engendrando hijos, y si tiene dudas le pregunta a su esposo en la casa. Y aquí le explicaré porque suena como machista. Y también dice en una parte, dice porque Adán fue creado primero y él es la cabeza, dice Dios es la cabeza del hombre y el hombre la cabeza de la mujer. Y así, o sea, es el orden de Dios. También dice en esas mismas partes, dice, porque a la mujer no se le permite vestirse ni con ropa decorosa, ni decorarse con joyas ni cosas que sean muy visibles, y que se vista moderadamente como una hija de Dios. También habla en esa parte, pero eso va a que la mujer tiene dos opciones de decidir, de ser en santidad o la necesidad, que habla de la parte de la carne, la parte carnal. O sea, si se quiere allegar y casarse, sola ella elige su carne, sola ella elige su necesidad carnal. O sea, la mujer que se casa y se dice ser pastora y sigue con su... Porque una vez que se casa ella no puede decidir separarse por sí sola, tiene que ser juntamente con su esposo. Y ellas siguen con sus placeres y están con sus necesidades de la carne más que nada, y se dicen llamar pastoras. No pueden, porque son mujeres, porque tienen que permanecer en silencio, porque ellas no tienen derecho a hablar en la iglesia, sino que en sus casas preguntar a sus maridos, porque ellas solas decidieron, no fueron capaces de negar su carne y sus necesidades de su carne. O sea, ellas solas eligieron ser mujer. Y una mujer cuando se pega y se allega al hombre, o sea, como Dios creó primero al hombre y después sacó, la mujer la sacó del hombre. O sea, cuando ellas se llegan a su hombre, forman a ser una sola carne. Y como el hombre fue primero en una sola carne, él es la cabeza. Él es el que piensa, él es el que puede hablar, él es el que podía hacer todo eso al principio, porque la mujer fue sacada de una costilla del hombre. O sea, cuando se afirman en una sola carne, la mujer inmediatamente tiene que estar sometida al hombre, porque volvió a formar parte de la carne que era desde un principio. Y así, por eso dicen partes que el hombre, si aborrece a su mujer, a sí mismo se aborrece. Y eso pasa hoy en día, que malinterpretan la palabra, y hay muchas que se dicen llamar pastoras y todo eso, y están negando la palabra de Dios, o sea, no tienen amor a Dios, no fueron capaces de abandonar todo por Dios, porque prefirieron su carne y se dicen llamar pastoras. Claro, también hay otras opciones, porque las mujeres se van a sentir que van a tener que estar siempre en silencio, y no es así. Claro, la mujer casada sí, porque es mujer, pero una vez una mujer, si se niega a su carne, se niega a sus placeres, porque Dios también pone eso en los corazones de algunos hijos. Ella no sería solo mujer, sino una hija de Dios solamente, porque no se ha llegado a ninguna otra carne, ni se ha apegado, ni se ha juntado a una carne. Eso puede ser para una mujer que puede haber estado en el mundo, puede haber hecho cosas sucias, pero una vez que conoció al Señor, el Señor puso en su corazón y ella le pidió fuerza y el Señor lo hizo para que que aborreciera la carne y no se quisiera nunca más acercar a las cosas carnales. Y ella tendría el derecho de hija de Dios, que sí puede hablar en una congregación, puede enseñar, incluso el Señor la puede ocupar con el Espíritu Santo como instrumento, porque ella es una hija de Dios y es santa.
y no eligió sus deseos carnales, no eligió sus necesidades de la carne, las aborreció, se negó a su carne y siguió a Dios, o sea, ella tiene el derecho de hija de Dios. No es igual que una mujer que se casa y después quiere hacer pastora o quiere hacer cosas en la iglesia. No es así, no es lo mismo, no es la misma autoridad porque ellas prefieren su carne, no se niegan a sus deseos de carne. O sea, ellas tienen menos autoridad porque pasan a formar la carne y la carne primeramente fue la carne del hombre. O sea, él fue el primero, o sea, ellas solamente se allegan a su esposo y a él tienen que confiar y a él tienen que respetar. Y también a los esposos que les permiten a ellas que hagan cosas, o a los pastores que permiten que sus esposas hablen en la iglesia o enseñen. El pecado es de ellos, porque ellos lo permitieron. Ellos son la cabeza y tienen que saber respetar la palabra de Dios. El pecado cae sobre los dos porque ellos son una sola carne. Cae sobre ella y él por hacerlo y sobrepasar la palabra de Dios. Pero la mujer que se niega a sí misma, niega su carne, no es mujer, es hija de Dios. O sea, tiene el derecho de ser hija de Dios, como yo puedo ser un hijo de Dios siendo hombre o mujer. Es un hijo, para Dios es un hijo, porque para Dios todos son iguales, porque Él los creó. Pero creó al hombre primero, y eso es delante de los ojos de Dios, aunque para Dios Él creó al hombre y a la mujer. Y también dice, porque la mujer pecó primero, pero en realidad ante los ojos de Dios el hombre pecó igualmente, porque la mujer fue salida de él. Y así, eso fue lo que el Señor me explicó. Así que si alguna mujer quiere el derecho de hija de Dios, porque dice el apóstol, dice, es mejor que se aparten de esas cosas, porque si alguno no se ha llegado a mujer, o si algún hombre no se ha casado aún, o si alguna doncella es virgen aún, dice él, yo les recomiendo mejor que no lo hagan, porque los dos van a tener aflicción a la carne, y yo preferiría que se obtuviesen o que se negaran a eso para que no tuvieran aflicción a la carne y su pensar solo sea en servir a Dios. Y ahí son hijos de Dios que se han negado a su carne, porque muchos hoy en día hablan de cosas o dicen cosas, dicen que la pastorita, el pastor o esto, y no son capaces de dar nada por Dios. O sea, ellos no quieren perder sus deseos carnales, no quieren perder sus cosas de deseos en realidad. Sus deseos de carne, no son capaces de dejar nada por Dios y quieren ser pastores, quieren tener todos los derechos, quieren tener que el Señor los llamó a eso, y aún no es así, no es así. Tienen que ser llamados por el Espíritu de Dios. Y así, mis hermanos, eso es lo que Dios me habló de cómo están las cosas hoy en día. No están respetando su palabra. Hay pastoras que están con su aflicción a la carne, que tienen sus deseos de carne, y son pastoras en realidad. Y no puede ser así, y Dios lo dice claro en la Biblia, lo habla. Y tanto que dicen que hablan la Biblia, que siguen la Biblia y todo, y no son capaces de hacer lo que Dios manda. O sea, ¿estamos amando a Dios en verdad? Yo no tengo nada que decir contra las que sí, los hermanos que sí, o mujeres que sí niegan su carne, porque ellas son hijas de Dios. No han seguido su carne ni sus deseos, pero el que sigue su carne, respete lo que está en la Biblia, porque la Biblia también dice que negarse a sí mismo. Incluso dice una parte que los apóstoles le preguntaron a Jesús, pero si yo quiero separarme de mi mujer o la aborrezco, dice, y Jesús le dice, el que aborrece a su mujer a sí mismo se aborrece, y el que se casa con la repudiada está pecando, y el hombre si se casa con otra también está pecando, y ambos pecan, y ambos de los ambos lados. Y ellos le dicen, pero mejor sería no casarse, entonces sería mejor no casarse. Y Jesús le dice, no, pero no a todos les es dado esto. Hay eunucos que se hicieron eunucos, que nacieron eunucos por causa de
el reino de los cielos. Hay otros que se hicieron eunucos por los hombres y hay otros que se han hecho eunuco por decisión de causa del reino de los cielos. O sea, les habló que no todos pueden llevar eso. Y dice que si alguno está si siente que, que tiene la necesidad de casarse o todo eso, que lo haga, porque es mejor que lo haga a que se esté negando a eso y después el diablo lo pueda tentar, porque no va a tener la capacidad. En la Biblia lo dice, solo a los que les es dado. Y el Señor ha puesto en mi corazón hacer ciertas cosas, y yo se las pido, yo sé que Él me las da. Pero a los que no pueden, cásense o hagan lo que tengan necesidad. El Señor le da a los que Él sabe que lo podrán llevar. A Él los fortalece en eso. Y eso puede ser para hombres o mujeres. Porque si se santifican para Dios van a ser sus hijos y Dios les va a permitir hacer cosas grandes. Pero el que no pueda, no lo haga. Cásese, siga, si necesita de su carne, hágalo. Si no puede negar su carne totalmente, hágalo, porque el diablo va a venir y lo va a tentar. Pero eso es lo que me habló el Señor acerca de las las pastoras que se casan y no han negado su carne y se dicen llamar pastoras. Están yendo todo en contra de la palabra de Dios, están totalmente en contra. ¿Cómo pueden decir que ellas tienen el Espíritu Santo? Pueden tener cualquier espíritu, pero el Espíritu Santo no está. Hay muchos espíritus engañadores, dice, en los últimos días habrá muchos que apostatarán y se irán detrás de espíritus engañadores. Pueden parecer Espíritu Santo, como yo he visto en muchos videos en iglesias que dicen llegó el Espíritu Santo y tambalean, parece que le está dando ataque. Ese no es el Espíritu Santo, mis hermanos. Son espíritus engañadores, son potestades de las tinieblas. Ellos incluso parecen almas como están en el infierno, en la parte donde están los bailadores, esos que aquí en el mundo jamás fueron capaces de bailar, y allá los llevan y les dicen, baila, este es tu reino, baila, y abajo hay clavos, se están quemando eternamente, y ahí los tienen, esos espíritus, y hay potestades que gobiernan todos esos espíritus, y a lo mejor en esas iglesias yo pienso que esas son las potestades que traen todas esas almas y se apoderan de los cuerpos porque empiezan a tambalear, como bailando, como haciendo burla. Yo no puedo decir que ese sea el Espíritu Santo de Dios es un espíritu de paz, y el Espíritu Santo está con uno, o sea, uno no pierde el control. Uno sí sabe lo que piensa Dios, tiene palabra verdadera de Dios, tiene verdadera profecía, pero no pierde el control. Ellos pierden el control. Otros profetas que maldicen, dicen, yo declaro maldición sobre todos los que están en contra. ¿Cómo pueden hacer eso? El Espíritu Santo, Dios mismo dice, bendecid a tus enemigos. Ellos te están negando, ese no es el Espíritu Santo, ellos tienen espíritu de demonio. O sea, no sé qué está pasando hoy en día. Y eso es que no respetan eso. O sea, yo les digo a las jóvenes que el Señor les dé la santidad, que se nieguen a su carne, que se nieguen todo. Ellas son hijas de Dios, ellas tienen derecho a hablar, tienen derecho a enseñar todo. Así me lo dijo mi padre, porque ellas se negaron. Ellas ni siquiera dicen ser mujer porque se negaron a su carne. Ellas son hijas de Dios, son alma. Negaron lo que son aquí. Pero el que se casó y no fue tener capaz en contra de su carne, y Dios no dice que es pecado, pero tiene que seguir las reglas que dice ahí. Si la Biblia dice que la mujer no puede hablar, que la mujer no puede ejercer cargo sobre el hombre, que no puede mandar sobre el hombre, y ella eligió ser mujer porque se allegó al hombre y el hombre es la cabeza de la mujer y ella tiene que estar en silencio, pues hágalo así, porque no fue capaz de ir en contra de su carne y no le fue dado, no lo pidió y no quiso pedirlo, prefirió su carne. O sea, hágalo así, respete la palabra, respete lo que Dios dijo, respete lo que dijo el Espíritu Santo, sea con Él es su cabeza. Ahora usted se unió a Él y es una carne con el hombre. Usted debe permanecer en silencio. Así debe ser. Esto es palabra de Dios real. Pero la que se negó, la que dejó sus placeres carnales, la que se negó a su carne, claro que no es igual. Es una hija de Dios. Es una hija de Dios. Se negó a todo. Se negó a lo que es. O sea, ella tiene el derecho de todo. Tal cual como el hombre. No hay diferencia. Porque ella se negó. Y al que Dios se lo dé, se lo da. Se lo da. Y si Él lo pide, el Señor se lo va a dar. Le va a dar esa fortaleza. Eso es la verdad. Porque
eso es lo que está escrito. O sea, si no obedecen a eso, están pecando. Simplemente están pecando contra Dios. Y no son espíritus de Dios los que están en ustedes. Porque muchos piensan porque sienten un espíritu y se están moviendo, creen que es el espíritu de Dios. Y no es así. No es así. Hay muchos espíritus engañadores más en estos últimos días. Dios los bendiga, mis hermanos. Esto es verdad de Dios. Y los amo mucho. Y amo a mis hermanos. Que sigan adelante. Que ellos escojan. Porque ellos son libres de escoger si quieren casarse, si necesitan casarse, si saben que no van a poder solos seguir adelante. Y se necesitan muchas cosas. Por ejemplo, el Señor ya puso en mi corazón lo que yo hiciera. Yo sé que Él lo hace y Él me lo ayuda. Pero lo que el Señor les dé o lo que ustedes crean que necesiten, sigan ustedes su camino. No les estoy diciendo que no se casen o que no hagan cosas. Ustedes son libres. Yo de igual manera amo a mis hermanos, mis hermanas, porque son mis hermanos. Y Dios permitió lo que permitió, y si Él lo permitió, no están pecando. Pero respeten lo que Él dice. Lo que Él dice, si ustedes eligen cierto camino, porque en la Biblia está la guía. Si ustedes eligen casarse, hay reglas para ello. Si ustedes eligen no casarse, también las hay. Y claro, son mayores si siguen más lo espiritual, obvio. Tienen más autoridad sobre todo. Dios los bendiga, los amo mucho, mis hermanos, y espero les sirva de bendición y que sigan lo correcto. Dios los bendiga. Amén. Bueno, mis hermanos, creo que al final pondré el trocito de Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 8 en adelante, para comprobar algo de lo que se habla aquí. Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación, con modestia.